Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Liz Margarita Hageman Delgado y estoy estudiando la carrera de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Hoy mi presentación es acerca de los organismos de salud. A nivel internacional conocemos a los organismos de salud como aquellos que nos brindan la prevención para la salud y también nos ayudan en momentos de crisis sanitarias fuertes, como sería el caso de la Cruz Roja, que aparte de atender las emergencias del momento, también puedes recurrir a estas instituciones para prevenir enfermedades. Entonces, todas ellas tienen siempre planes que te ayudan a reforzar cómo tener una mejor salud en el hogar. Siempre puedes recurrir, por ejemplo, dentro de las páginas de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, o la FAO, que es la de los alimentos, y varias otras como el WONCA o la OMS o la OPS, que es para los países latinoamericanos, y entonces ahí puedes descargar bastante información para prevenir cierto tipo de enfermedades o saber si es que tienes alguna y cuáles serían las formas adecuadas para que recurras a un buen tratamiento. Eso por un lado, y por otro lado pues hablamos de que en México, por ejemplo, tenemos a institutos como la Secretaría de Salud, de la cual depende el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, y con ellos pues nos damos cuenta que también puedes recurrir no únicamente cuando estás enfermo, sino puedes ir como prevención a consultas, porque desafortunadamente siempre estamos como tratando de remediar una enfermedad, pero poco nos preocupamos por prevenirlas. Y lo ideal sería que nos previniéramos de las enfermedades, ya que es lo que todas estas organizaciones tratan de promover, es la salud, no que estemos enfermos y entonces sí recurramos a ellas. Tenemos que cambiar un poco nuestra filosofía y empezar a prevenir y ver qué es lo que estamos desde comiendo, como nuestra alimentación. En la FAO puedes encontrar mucha información. Por supuesto, yo creo que hoy en día una de las partes importantes para poder alcanzar una buena salud es fijarnos en lo que comemos, ¿no? O sea, qué tipo de alimentación y cuál sería la más balanceada y adecuada, porque no siempre sabemos qué es lo que tenemos que comer para mantenernos en un buen estado de salud. Afortunadamente en la carrera hemos visto que la mayoría de las medicinas tradicionales también contemplan mucho el estado de salud con referencia a los alimentos, y ya vemos cómo los médicos antiguos sí decían que la alimentación era nuestra medicina. Entonces es muy importante poder pues tener esta prevención en casa y lograr que cada día pues vayamos modificando esos hábitos. La medicina ayurvédica. Ajá. Sí. Entonces, la medicina ayurvédica nos habla de qué tipo de alimentos debemos consumir de acuerdo a cómo está nuestra energía. Más que hablarnos de enfermedades, nos habla de desbalances en el cuerpo, y esto pues nos ayuda a decir, bueno, si tengo un desbalance, ¿con qué podría volver a reequilibrar el cuerpo? Y pues mucho es a través de la alimentación. Entonces, tenemos como que muchas oportunidades de poder mantener una salud y un bienestar en nuestro hogar o con nuestras familias, y como próximos licenciados en herbolaria pues también podemos hacer las recomendaciones pertinentes, ya que a diferencia de pues mucha gente que no tiene los conocimientos adecuados, pues nosotros hemos estado estudiando y basándonos en las diversas filosofías. En cuanto a lo que es la salud pública y cómo se implementa dentro de un país, pues es muy importante recordar que no aunque los gobiernos tienen la obligación de proporcionarnos los elementos para la salud, ya que pues el pago de nuestros impuestos,
debe a ellos enfocarse en que la salud de los ciudadanos es, pues yo creo que lo primordial, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, los gobiernos deben velar por la buena salud de sus ciudadanos y implementar las leyes y características que estén de acuerdo a lo que es su población. Por ejemplo, las enfermedades que hubiera en México no necesariamente son las mismas que van a existir en un país de primer mundo donde sus hábitos alimenticios pues son muy diferentes a lo nuestro. Entonces tiene que estar enfocada en la salud de los mexicanos, cómo vivimos, cuáles son nuestros hábitos, cuál es nuestra fuente de alimentación principal y con base en eso dar las políticas públicas y por supuesto dentro de estas políticas tienen que contemplarse que se hagan con las personas, con la comunidad, porque si no es como imponer algo sin tener los conocimientos que muchas veces la misma comunidad sabe cuáles son la problemática, ¿no? Entonces, también dentro del país no vamos a atacar la enfermedad de la misma manera, por ejemplo, en las costas, que lo que sería en la parte central, ¿no? El clima, pues, es un factor determinante para cierto tipo de enfermedades. Entonces, pues, las políticas tendrán que referirse también a lo que es el medio ambiente que rodea al ser humano y estar acorde pues ahora sí que los principios. También otra de las cosas de donde deben poner como un especial énfasis es en lograr que toda la población tenga acceso a estos recursos, ¿no? Y dentro de los recursos también hablamos de lo que es el saneamiento, ¿no? Porque la mayoría de las enfermedades pues inician pues por la falta de higiene o por vivir en condiciones de hacinamiento y desafortunadamente eso en nuestro país sigue siendo una de las causas de enfermedades pues más frecuentes, son las enfermedades, por ejemplo, del sistema digestivo, ya que en las casas al no contar con agua potable, pues se recurre a los pozos o a ríos que actualmente casi todos se encuentran muy contaminados. Entonces, con esto, pues no estamos promoviendo una buena salud, ¿no? Podríamos pensar que recae en nosotros como personas, pero la realidad es que recae también sobre el gobierno, porque el gobierno tiene la obligación de proporcionarnos esos servicios. Entonces, si no hay drenaje, si no tenemos agua potable, si no tenemos sistemas de recolección de basura, y no tenemos clínicas cercanas a nuestros lugares de residencia, pues lo más seguro es que esas poblaciones sufran muchas más enfermedades. También la falta de educación ha promovido que la gente se enferme más fácilmente porque no sigue las recomendaciones que se dan o ni siquiera las conoce. Entonces esa es, por ejemplo, en este momento que estamos dentro de una pandemia y que pues debería ser el secretario de salud el que estuviera manejando una campaña para que todos los mexicanos cumplieran cierto tipo de medidas, pues ha habido pues a lo mejor desinformación o contradicción en la información y el pueblo de México, que yo creo que aún, si vemos, estamos en más o menos un sexto año de primaria promedio, pues es difícil que logre entender cuál es la importancia de una enfermedad, por lo cual debería tomar estrategias mucho más fuertes para poder expresar claramente lo que está pasando. Entonces sí, el gobierno tiene mucha importancia y es una función de lo más exigente y tiene que ser visto de una manera profesional y que se hagan las leyes correctas y que se informe en tiempo y forma a todos los miembros de la población. Entonces, yo antes no lo había visto de esta manera, yo como que decía, bueno, la salud depende principalmente de uno mismo, porque uno se va a cuidar y bueno, se va a informar y va a buscar las fuentes de alimentación más sanas. Y la realidad es que todo esto, pues sí, cae un poco en nuestra responsabilidad,
pero el gobierno, si no promueve y no nos enseña y no nos educa adecuadamente y no nos presta los servicios básicos, como sería el agua potable, los drenajes, el saneamiento, pues entonces también ellos están siendo partícipes de que la población se enferme día con día. Entonces creo que esa es la importancia y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sí explica que los gobiernos son parte fundamental de estas políticas y las estrategias y que pues de todas formas, por ejemplo, hablando otra vez de la pandemia, pues el Organismo Mundial de la Salud, que hace investigaciones pues muy claras y concisas, entonces ha dado los lineamientos, aunque han ido cambiando por el tipo de enfermedad, pero siempre está tratando como de que los gobiernos tomen esa como primera visión que hacen estos organismos internacionales para informar a la población. Entonces, bueno, pues creo que hasta aquí, espero haberme podido explicar más o menos bien y que quedara claro para todos nosotros cuál es la importancia de la salud pública. Gracias.